Hoy te voy a contar una historia real, de esas que parecen un chiste, pero que en el fondo son una auténtica pesadilla. Porque, imagínate esto, un hombre acaba de ser declarado culpable de intento de asesinato. Esto no es un cargo menor, es un cargo serio. Y por sus antecedentes podría enfrentarse a una sentencia durísima bajo la ley de los 3 strikes en California. Entonces, horas después, ese mismo hombre regresa a una de las cárceles más vigiladas del condado de Los Ángeles y sale caminando, sin correr, sin romper rejas, sin pistola, sin un túnel cavado con una cuchara. Sale por la puerta. La clave, una foto recortada del actor Eddie Murphy, sacada de un anuncio de la película Dr. Dolittle 2, puesta en una identificación falsa. Esta es la historia real de Kevin Jerome Pullum, el preso que se fugó del complejo Twin Towers Correctional Facility en pleno corazón de Los Ángeles y puso en ridículo a todo un sistema que se vendía como de última tecnología. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. En este caso te voy a contar una fuga de prisión que parece de película, pero que está bien documentada. Así que agarra un cafecito, que esto hoy está bien interesante y no querrás perderte ni un solo segundo. Para los nuevos, mi nombre es Jadian y me pueden encontrar en Instagram como @soyjadian. Estamos en todas las redes como @esto es un mundo criminal. Y también estamos en formato podcast en tu plataforma favorita. ¿Puchito café? Y ahora sí, vamos con el caso. Kevin Jerome Pullum tenía 31 años cuando ocurrió todo. Y aquí es importante dejar algo claro desde el principio. No era un preso por cualquier cosa. No era alguien detenido por un delito menor ni esperando fianza. Pullum estaba bajo custodia del condado de Los Ángeles porque enfrentaba un proceso penal extremadamente serio. El 6 de julio de 2001, en un tribunal de Van Nuys, un jurado lo declaró culpable de intento de asesinato por dispararle 6 veces a un hombre en 1999. Pero el veredicto en sí no era lo más grave. Lo realmente importante era su historial criminal. Los antecedentes penales de Pullum datan de 1982 por un robo cometido a los 12 años, según documentos judiciales. De adulto, Pullum fue condenado 2 veces por robo y 1 vez por posesión de arma de fuego, lo que hacía que este nuevo fallo encajara dentro de la lógica de la ley de los 3 strikes de California. Y para que se entienda bien, la ley de 3 strikes establece que cuando una persona acumula 3 delitos graves, el tercero puede significar una condena extremadamente larga, incluso cadena perpetua, aunque el último delito no sea un homicidio consumado. En otras palabras, ese día, Pullum no estaba enfrentando otra condena más. Ese día estaba viendo cómo se le cerraba la vida legalmente. Ese veredicto no era simplemente un mal día en la corte, era el momento en que entendía que podía pasar el resto de su vida en prisión. Y aquí entra el punto psicológico clave del caso. Hay personas que cuando escuchan una condena así, se derrumban, se resignan, se entregan. Personas que sienten que ya no tienen nada que perder. Y con Kevin Pullum, ese cambio fue casi inmediato. Porque lo que ocurre después no es una fuga planeada durante meses, no es el resultado de una conspiración sofisticada, ni de una red criminal organizada desde afuera. Lo que ocurre después es algo mucho más inquietante. Una mezcla de oportunidad y fallos graves del sistema, y una audacia absurda nacida del momento exacto en que un hombre entiende que su destino ya está escrito y decide intentar romperlo. El lugar del que Kevin Jerome Pullum se fugó no era una cárcel cualquiera. Se llamaba Twin Towers Correctional Facility, parte del sistema de cárceles del condado de Los Ángeles, ubicado en pleno downtown junto al complejo judicial y a pocos metros de calles siempre transitadas. No era una prisión aislada ni improvisada. Era un complejo carcerario urbano gigantesco diseñado para albergar miles de internos, muchos de ellos procesados por delitos graves y violentos.
Twin Towers funcionaba como un centro de detención preventiva y de custodia para internos que iban y venían constantemente de los tribunales. Eso implicaba traslados diarios, ingresos, salidas, túneles internos, ascensores y zonas compartidas entre personal civil y custodios. Y ahí está la clave. Para el año 2001, las autoridades del condado describían a Twin Towers como una instalación con sistemas de seguridad modernos para la época, cámaras internas, puntos de control, áreas de acceso restringido y supervisión centralizadas. No se vendía como una cárcel vulnerable. Al contrario, se presentaba como un centro altamente controlado, preparado para manejar internos de alto riesgo. Por eso, cuando se descubre que Pullum, un hombre recién condenado por intento de asesinato, salió caminando por una salida de empleados, el escándalo no fue solo por la fuga en sí, fue porque no debía de ser posible. No por fuerza, no por engaño sofisticado, sino por una combinación de rutina, confianza excesiva y fallos humanos dentro de un sistema que, en teoría, estaba diseñado para impedir exactamente eso. Para entender la dimensión del lugar de que Pullum se fugó, hay un dato revelador. Por esta misma prisión han pasado figuras públicas y celebridades ampliamente conocidas. Personas como Steve O, Harvey Weinstein o Paris Hilton estuvieron detenidas en instalaciones del mismo complejo del condado de Los Ángeles, y actualmente ahí permanece detenido Nick Reinier, acusado del asesinato de sus padres, el cineasta y actor Rob Reinier y su esposa Michelle, ocurrido el 14 de diciembre de 2025. Ese caso, cuando termine el juicio, lo traeré completo a este canal. Dime tú, ¿qué piensas? Pero sigamos. Viernes 6 de julio de 2001. En un tribunal de Van Nuys, un jurado declara culpable a Kevin Jerome Pullum por intento de asesinato. El veredicto es claro y para Pullum es devastador. Horas después, como ocurre con cualquier acusado bajo custodia, Pullum no queda libre ni se mueve por su cuenta. Es trasladado bajo custodia del sheriff desde el tribunal hasta el sistema carcelario del condado. El procedimiento es el habitual: vehículo oficial, custodia, ingreso por una zona segura del penal. Hasta ese punto, el sistema funciona. El problema no ocurre en la calle, no ocurre durante el transporte, ocurre después, ya dentro del complejo carcelario. Cuando un recluso regresa del tribunal, y más aún, uno que acaba de ser condenado por un delito grave, el protocolo establece que debe pasar por un registro corporal completo, un strip search, antes de ser reingresado plenamente a las áreas internas. Ese procedimiento no se realizó, o al menos no se realizó de forma efectiva. Y ese detalle lo cambió todo. Pullum había comparecido en el juicio vestido de civil, algo habitual cuando un acusado actúa como su propio abogado, y Pullum se representaba a sí mismo. Eso no solo le permitió vestir de ropa de calle en el tribunal, también le dio acceso directo a materiales del juzgado, sobres manila, documentos, cubiertas plásticas, periódicos. Ahí es donde entra una figura clave en esta historia: un recluso llamado Rodolfo Anderson, ladrón de autos convictos. Contó más tarde a Los Angeles Times cómo se gestó la fuga. Según Anderson, el plan se urdió en la celda de detención del juzgado de Van Nuys, mientras Pullum esperaba ser trasladado de regreso a la cárcel minutos después de escuchar su veredicto. La identificación falsa se fabricó ahí mismo. Usaron un sobre manila de toda la vida de los amarillos para darle volumen, la cubierta plástica transparente de una transcripción del juicio y un anuncio de periódico de la película Dr. Dolittle 2. Del anuncio recortaron una foto del actor Eddie Murphy. Anderson explicaría después que eligió esa imagen porque, según él, era la que más se parecía a Pullum. Incluso le prestó sus gafas para reforzar el parecido. No era una falsificación sofisticada, no era tecnología avanzada, era algo burdo, casi infantil, pero estaba hecha con materiales reales del tribunal, y eso bastó. Al terminar el juicio, a Pullum le devuelven el uniforme carcelario, como es habitual. Lo que debía ocurrir en ese momento era claro: retirar la ropa civil y realizar un registro completo. Aparentemente, eso no pasó. Las fuentes indican que Pullum se puso el uniforme carcelario sobre la ropa de civil antes de regresar al penal. Gracias a la omisión del registro, nadie lo detectó.
A las 7:40 de la noche, la pulsera de identificación de Pullum es escaneada por última vez en el centro de recepción de reclusos del centro de Los Ángeles cuando él entró. Ese escaneo confirma su regreso del tribunal. A partir de ahí, Pullum camina solo por los túneles internos que conectan al centro de recepción con las distintas cárceles del complejo. Según el procedimiento habitual del condado, los agentes del sheriff no suelen escoltar a los reclusos por esos túneles, salvo que padezcan enfermedades mentales o estén clasificados como extremadamente violentos. Esos largos pasillos de hormigón no cuentan con cámaras de seguridad. En lugar de dirigirse por el túnel habitual hacia la cárcel central de hombres, donde se suponía que había que regresar, Pullum toma otro túnel, esta vez en dirección a Twin Towers Correctional Facility. En ese tramo, fuera del alcance de las cámaras, se quita el uniforme carcelario. Debajo ya está completamente vestido de civil. También se coloca la identificación falsa con la foto de Eddie Murphy, y en ese momento deja de verse como un preso. Minutos después, las cámaras de seguridad del departamento lo captan en la torre 1 de Twin Towers, ya con ropa de calle, gafas y portando la placa, es decir, la identificación. Las imágenes lo muestran esperando un ascensor y desplazándose por el edificio sin ser cuestionado. 11 minutos después del último escaneo de su pulsera, a las 7:51 de la noche, Kevin Jerome Pullum sale por una puerta destinada a empleados, captado claramente en la cinta del sheriff con pantalones beige y una camisa floreada. No hay forcejeo, no hay alarma inmediata, no hay nadie que lo detenga. Así, un hombre que acababa de ser declarado culpable de intento de asesinato abandona una cárcel del condado de Los Ángeles caminando. Y en ese momento, sin saberlo todavía, el sistema ya lo había perdido. Cuando cae la noche sobre el centro de Los Ángeles, no hay una fuga declarada. Dentro del sistema carcelario del condado, los turnos continúan, los registros siguen su rutina, las puertas se cierran como siempre. Kevin Jerome Pullum ya no está bajo custodia, pero el sistema todavía no lo sabe. Y ese desfase, esas horas de silencio, es lo que le da la ventaja. Viernes 6 de julio, la primera noche. Poco después de las 8 de la noche, Pullum hace una llamada. Su novia declararía más tarde que fue él quien la contactó primero. Desde Union Station, Pullum toma el metro, recorre un par de paradas y se reúne con ella en el centro de la ciudad. No hay policías buscándolo, no hay alertas activas. Caminan juntos, dan un paseo tranquilo por la ciudad. Esa noche llegan al apartamento de ella en el downtown. Ella cocina pollo, verduras y arroz con leche. No es algo que se me apetecería, pero era parece lo que él quería. Mientras Pullum cena y se acuesta libre por primera vez en mucho tiempo, la fuga aún no ha sido anunciada oficialmente. Hey amigos, si te está gustando el video, puedes suscribirte ahí abajo, botoncito, activar las notificaciones, dejarnos un like y un comentario de qué casos quieres que traigamos al canal. Para ti es solo un segundo, para nosotros importa mucho. Gracias. Al día siguiente, el sábado 7 de julio, Pullum aún no se esconde, continúa su vida normal. Sale con su pareja por Broadway, una de las zonas más transitadas del centro de Los Ángeles. Van de compras. Ella le compra zapatillas nuevas para reemplazar los zapatos negros sin cordones que le habían dado en la cárcel. El resto del día transcurre sin sobresaltos. Televisión, juegan cartas, cocinan, escuchan la radio, hacen más cosas. Mientras tanto, dentro del complejo carcelario ocurre algo muy distinto. Los agentes del sheriff realizan 7 recuentos de pulseras, 6 registros internos, pero todos esos controles apuntan hacia adentro. La fuga aún no se anuncia públicamente. Domingo 8 de julio. Pullum pasa el día tranquilo en el estudio de su novia. Al anochecer se va. Horas después, alrededor de la medianoche, agentes del sheriff llaman a la puerta del apartamento buscándolo. Pullum ya no está. Es la primera vez que las autoridades llegan a un lugar donde él estuvo, pero lo encuentran vacío. Martes 10 de julio.
Los agentes registran un motel en Gardena. No encuentran nada. Pullum sigue libre. Miércoles 11 de julio. Un sabueso detecta el rastro de Pullum en la casa de su hermana en Outram. La Oficina de Delitos Graves entra de lleno en la investigación. Se registran múltiples ubicaciones. Ese mismo día, las autoridades modifican la descripción oficial de Pullum y resulta que indican que pesaba 34 kilogramos más y 5 centímetros más de lo que habían reportado inicialmente. La imagen que tenían de él ya no encajaba. Viernes 13 de julio. Después de recibir información de un informante dentro de la cárcel, el departamento del sheriff anuncia que ha localizado la cinta del video que muestran cómo Pullum salió del penal. ¡Qué vergüenza! Por primera vez, el sistema reconstruye el escape completo. Pero Pullum lleva días moviéndose libre. Lunes 16 de julio. Antes del amanecer, Pullum aparece nuevamente en la casa de su hermana en Outram. Llama a la puerta. Le pide dinero. Guiados por los sabuesos, los agentes peinan el vecindario durante 9 horas. Se intenta negociar una rendición, pero Pullum no aparece. Con la búsqueda estancada, el sheriff del condado, Lee Baca, toma una decisión inusual. Entrega cartas personales a una docena de amigos y familiares de Pullum, pidiéndole que lo ayuden a entregarse para no complicar más su caso. En una de esas cartas, el mensaje es directo. Estoy muy preocupado por usted y estoy seguro que su familia también. El domingo, 16 días después de la fuga, a las 4:30 de la tarde, Kevin Jerome Pullum es arrestado en la calle 5 en pleno centro de Los Ángeles, a menos de una milla de la cárcel de la que había salido caminando. Ni siquiera se alejó de la zona de la prisión. No hay disparos, no hay persecución, no hay resistencia. Después de 16 días libre, la historia termina sin espectáculo y deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca del sistema sin salir realmente tan siquiera de la ciudad? Con la recaptura de Kevin Jerome Pullum, la historia de la fuga llega a su fin. Pero para Pullum, lo que viene después es peor. Una vez que regresó bajo custodia del condado de Los Ángeles, el proceso judicial continúa. La fuga no borra el veredicto del jurado, no retrasa la sentencia, no mejora su situación legal. Al contrario, Pullum enfrenta consecuencias adicionales por haber escapado, pero el peso central del castigo recae sobre el delito por el cual había sido declarado culpable días antes, el intento de asesinato. El miércoles 6 de diciembre de 2001, el tribunal dicta sentencia. Kevin Jerome Pullum es condenado a de 65 años de prisión a cadena perpetua por intento de asesinato, según reportó Los Angeles Times. La cifra es contundente. No se trata de una pena simbólica, no es una condena con margen real de salida. Legalmente, esto significa que Pullum no podrá optar a libertad condicional hasta cumplir más de 6 décadas en prisión, y aún entonces su liberación no estaría garantizada. La fuga, que durante 16 días expuso fallos graves del sistema, no le otorgó ningún beneficio judicial. Desde el punto de vista penal, solo agravó su caso. Mientras Pullum era enviado al sistema penitenciario estatal para cumplir una de las penas más duras que contempla la ley de California, el foco del caso empezaba a desplazarse. Ya no hacia el hombre que escapó, sino hacia cómo fue posible que alguien con ese perfil, recién condenado por un delito violento, pudiera salir caminando de una cárcel del condado y permanecer libre durante más de 2 semanas sin abandonar ni siquiera la ciudad a menos de una milla. Porque si algo dejó claro esta sentencia, es que el sistema castigó al hombre, pero el verdadero juicio, el que nunca se celebró en una sala, era la del propio sistema que lo dejó ir. Cuando el caso de Kevin Jerome Pullum se revisa con distancia, hay algo que queda claro desde el principio. Esta fuga no fue una conspiración, no fue una traición interna, no fue un plan maestro con ayuda desde dentro ni desde afuera. Fue algo más inquietante. Fue
un sistema funcionando exactamente como estaba acostumbrado a funcionar, porque si se observa cada paso por separado, ninguno parece extraordinario. El traslado desde el tribunal se hizo como siempre. El ingreso al complejo siguió la rutina habitual. Los túneles eran usados todos los días. Las credenciales se veían todos los días. La gente con carpetas y gafetes caminaba por esos pasillos a diarios. Nada, de forma aislada, parecía una emergencia. Y ese fue el verdadero problema. El sistema no falló en un solo punto, falló en cadena. Primero, un registro corporal que se debía haber hecho de manera rigurosa y no se hizo. Después, un túnel sin cámaras, asumido como seguro por costumbre. Luego, una identificación que ni siquiera se verificó porque nadie esperaba que fuera falsa. Y finalmente, una puerta de empleados que cumplió su función, dejar salir a alguien que parecía autorizado. En ningún momento alguien pensó, este hombre no debería estar aquí, porque el sistema no estaba diseñado para pensar, estaba diseñado para repetir. Y cuando un sistema se basa en la rutina, no necesita a alguien brillante para romperlo, solo necesita a alguien que no encaja del todo y que nadie lo cuestione. El error más grave no fue la fuga, el error más grave vino después. Durante días, el sistema buscó hacia adentro, revisó pulseras, contó internos, registró celdas, pero no miró hacia afuera. Mientras tanto, Pullum caminaba por la ciudad, usaba transporte público, visitaba familiares, dormía en un apartamento, no porque fuera invisible, sino porque nadie lo estaba buscando. Ese retraso, ese tiempo muerto entre la salida y la reacción, es lo que convirtió a esta fuga en un escándalo nacional. Y suerte que no le dio por irse del país porque contaba con el tiempo. Porque además no se trató de que alguien escapara, se trató de que nadie se dio cuenta. ¿Y qué cambió después? Tras la recaptura, el departamento del sheriff anunció revisiones internas. Se habló de protocolos, de cámaras, de procedimientos, pero nunca hubo una lista pública de sanciones ejemplares. No hubo responsables individuales señalados ante la opinión pública. El mensaje implícito fue claro. El sistema había fallado, pero por nadie en particular. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si nadie fue responsable, ¿qué garantiza que algo así no vuelva a pasar? Lo que esto revela en realidad es que el caso de Pullum no demuestra que las cárceles sean fáciles de burlar. Demuestra algo peor, que cuando un sistema es grande, rutinario y cansado, puede perder a alguien sin ni siquiera darse cuenta. No por maldad, no por corrupción, sino por confianza excesiva. Y esa es la clase de error que no deja marcas visibles hasta que ya es demasiado tarde. Durante días, el departamento del sheriff buscó a Kevin Jerome Pullum sin éxito. Sabían que había salido, sabían que era peligroso, pero no sabían cómo había logrado irse. El propio sheriff del condado, Lee Baca, admitió públicamente que su equipo estaba desconcertado, no por horas, por días. Y entonces, casi como al pasar, apareció un dato que cambia por completo la lectura de esta historia. En medio de la investigación, el departamento del sheriff reveló algo más. En los últimos 5 años previos a la fuga de Pullum, 13 reclusos se habían fugado de las cárceles del condado de Los Ángeles. Repito, 13 en 5 años, incluyendo a Pullum. 13 personas que en algún punto no estaban donde debían estar. 13 historias distintas, pero un mismo sistema. Y ahí es donde este caso deja de ser excepcional. Porque cuando una fuga ocurre una vez, puede ser un error. Cuando ocurre 2 veces, puede ser negligencia. Pero cuando ocurre 13 veces en 5 años, ya no es una anécdota, es un patrón. El caso Pullum se volvió famoso por la foto de Eddie Murphy, por lo absurdo, por lo increíble. Pero lo verdaderamente inquietante no es cómo escapó. Lo inquietante es que no había sido el único, que mientras Twin Towers se presentaba como una instalación moderna, segura y controlada, personas que no debían salir seguían saliendo, algunas corriendo,
otras escondiéndose y una caminando tranquilamente por una puerta de empleados. Kevin Pullum fue recapturado y finalmente sentenciado de 65 años a cadena perpetua por intento de asesinato. El sistema, al final, cerró el círculo sobre él, pero la pregunta que queda no es sobre Pullum. La pregunta real es esta: ¿cuántas veces más puede fallar un sistema antes de que deje de llamarse error y empiece a llamarse responsabilidad? Porque esta historia no solo trata de un hombre que se fugó, trata de todo lo que tuvo que fallar para que nadie lo notara. Como siempre digo, esto no es ficción, es un mundo criminal.